En la lección de este día lunes vamos a conversar sobre el tema en el templo de Dios. Vamos a descubrir algunas cosas, estoy seguro, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia muy agradecidos por lo que estamos aprendiendo sobre esa esperanza gloriosa que tú has afirmado para tus hijos. Y hoy necesitamos tu sabiduría para comprender la lección de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, algunos autores han considerado que cuando la Biblia habla de el cielo, es como si el cielo entero fuera el templo de Dios. Sin embargo, en la Biblia parece que hay una distinción entre el cielo y entre el templo de Dios. Y surge la pregunta, porque cuando uno lee algunos textos, y le invitamos a que usted pueda leer, si usted tiene acceso a su Biblia ahí, Apocalipsis 7, versos de 9 al 15, son varios textos, y luego Apocalipsis 21, 3 y 22, parece como que se habla de un templo, de hecho Apocalipsis habla del templo de Dios, pero hay un momento en el que pareciera como que si ya no hay templo, ya Juan no ve el templo de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Juan a partir del hecho de la existencia del templo de Dios en el cielo? Muy bien, creo que es un tema muy importante, de hecho, para finalizar esta lección, que recordemos que el tema principal de esta lección ha sido el tema de la muerte. Sí. Eso es algo, una palabra que no nos gusta, es algo que es contrario a nuestro deseo, porque él corta la vida de una persona, su realización. Y entonces ahora venimos al gran tema, algo que contraste con la muerte, ¿qué es? Y tiene que ser la presencia de Dios. Amén. Y a partir de este día hasta el final vamos a estar viendo ese tema, porque aquí voy a recordar las palabras de Marta, que también las dijo María a Jesús cuando Jesús llegó finalmente donde estaba ahí en la tumba su hermano Lázaro, y le dijeron, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, si la presencia de Dios estuviera con nosotros, permanente, real, visible, la muerte no sería una realidad en nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos? Lo que necesitamos no es un superpoder que me ayude como en las películas a tener varias vidas y Satanás mete a veces conceptos falsos, una reencarnación o un espíritu que ande por ahí. No, eso elimina nuestra necesidad real que tenemos, que es de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a contestar esa pregunta, lo que tiene que ver con el santuario templo y cómo lo pone el libro de Apocalipsis. Pero quiero decir un poco antes de ir al texto, y es que a lo largo de toda la Biblia sí se hace claro que hay un lugar específico desde el cual Dios administra su creación. Está el trono de Dios. Tendríamos que estudiar mucho del Antiguo Testamento, claro, del Nuevo Testamento, pero ahí fue donde luego Dios le dice a Moisés, hazte un santuario. Mi presencia va a estar ahí permanentemente, y esto es una copia del santuario que está en el cielo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el tema del santuario es un tema principal, y yo quisiera compartir en este momento que veamos nosotros un resumen para contestar la pregunta de santuario y templo, que es un resumen de los capítulos 21 y 22. Es interesante que esos dos capítulos están resumidos en 3 versículos. Wow. ¿Cuáles son? Apocalipsis capítulo 7 y los versículos 15 hasta el 17. Wow. Es un resumen. Yo nunca lo había visto de esa manera, pero es interesante que Apocalipsis 7, 15 al 17 es un resumen de los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Y tremendo. En vez de leer los últimos 2, leamos esto y ahí vamos a obtener la respuesta. Bueno, dice acá Apocalipsis 7, versos 15 al 17, por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, aquí tenemos la visión anticipada que el apóstol Juan ve acerca de los sellados, los 144,000, y describe a dónde van a estar ellos al final. Y entonces lo que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis hace es ampliar todo ese cuadro del trono de Dios, porque entonces la nueva Jerusalén será el lugar donde estará la presencia de Dios. De hecho, en mi Biblia dice, porque yo sé que tal vez algunos en mi versión, que es la 95, dice, por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. Entonces aquí viene la pregunta que hace la lección. ¿Por qué en Apocalipsis 21-22 dice, y no vi en ella templo? Pero aquí en Apocalipsis 7-15 me está diciendo que le sirven en su templo. ¿Será que hay una contradicción? No, no hay una contradicción. Lo que pasa es que para hacer una distinción entre las dos palabras, está el santuario y está el templo, o la palabra tabernáculo y la palabra templo. ¿Qué era el tabernáculo? Recordemos que el tabernáculo era ese lugar donde se decretaba juicio y también intercesión. En este momento el santuario en el cielo, debido al pecado, ha sido un lugar donde se tiene que tratar con este tema del pecado. Pero una vez el pecado sea eliminado, entonces el santuario de Dios, que es el mismo, su presencia, porque de hecho, ¿quién era la figura central del santuario? Era Jesús. Todo lo del santuario apuntaba ¿a quién? Apuntaba a Jesús. Entonces, si ya Jesús está en medio de nosotros, ¿qué santuario necesitamos? No necesitamos en sí o qué templo necesitamos, un lugar para ir a pedir perdón, un lugar para que los pecados sean remitidos. No, ya no necesitamos eso, ya no, porque ahora tenemos la presencia de Dios. En ese sentido es que ya no habrá templo, en el sentido que ya no necesitamos. Es como cuando dice en el capítulo 21 también, y el mar no existía más. No, no es que no va a haber mar, va a cambiar de seguro a como lo conocemos hoy. Pero Juan, que estaba exiliado y el mar lo separaba de sus conciudadanos, el mar llegó a ser un símbolo del mal. Entonces Juan dice, o sea, ya no habrá más mal. Cuando dice, ya no habrá templo, está diciendo, ya no vamos a necesitar algo que nos recuerde la presencia de Dios, porque Él mismo estará con nosotros. Amén. De paso, en el libro en toda la Biblia, solo hay dos cubos perfectos, porque el santuario en sí era un rectángulo, pero hay dos cubos perfectos, y ese es el lugar santísimo y la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros vemos las dimensiones de ambos, tanto del lugar santísimo como de la Nueva Jerusalén, nos damos cuenta que son unos cubos perfectos. ¿Qué está diciéndonos eso? ¿Y qué hay en el lugar santísimo? El arca, el testimonio, ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y cuando me dice en el Nuevo Testamento que la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, ¿qué me está diciendo? Que ahí en esa ciudad estará la presencia de Dios. Entonces no habrá, por eso es que no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá mentira. Vamos a ser felices, vamos a estar en la presencia de nuestro Redentor, y esas son buenas noticias. Amén, buenas noticias. Y creo que esto, pastor, nos ayuda a ampliar un poco el hecho de que también en la lección se nos comentaba que el santuario va a volver a su función original, que es manifestar la presencia de Dios como el dador de la vida para todo. Y quizás ya pensando en lo que usted ha reflexionado, pastor, para nosotros hoy, para ayudarnos a comprender este tema, ahí cobra mayor sentido el hecho de que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 se lo presenta como tabernaculando, es decir, como habitando entre nosotros, poniendo su tienda, poniendo su tabernáculo, que era su presencia misma, con nosotros aquí en la tierra, pastor. Totalmente, y de hecho esa palabra aparecerá al final en Apocalipsis, cuando habla acerca de su presencia, que su morada está también con los hombres. Cuando dice el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. O sea, el gran plan de Dios siempre ha sido estar cerca del ser humano, amén, compartir con el ser humano, disfrutar con el ser humano. Recordemos que ese plan fue truncado por el pecado, porque nuestros primeros padres escucharon otra voz que no era la voz de Dios. Pero nuevamente
volvemos aquí con esta figura. ¿Qué es lo que más necesitamos? La presencia de nuestro Dios. Ahora limitadamente, por cuestión que el pecado nos impide ver a Dios, y lo vamos a estudiar más adelante, ahora limitadamente podemos tener la presencia de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida, pero un día le veremos cara a cara. Amén. Y estamos esperando ese día con mucho anhelo en el corazón y deseamos que usted también esté listo para recibir a Jesús en su corazón hoy y recibirlo cuando venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Y quisiéramos, pastor, que orara por eso, para que esta realidad de la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén se haga realidad en cada corazón. Amén. Padre que estás en los cielos, en este momento te doy gracias, Señor, porque tus promesas son maravillosas. Gracias porque tu presencia es lo que hace la diferencia. Gracias porque tú no renunciaste a tu creación y siempre has querido estar en medio de tu creación. Ayúdanos a creer estas promesas, Señor. Queremos que pase el dolor, la maldición, el pecado, la enfermedad, la tristeza, la muerte. Queremos, Señor, un mundo donde hay vida, hay gozo, hay luz, hay paz. Gracias porque por la fe en Jesús podemos ser herederos de esas promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.